Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 6 del tercer grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo. Multiplicación de dígitos por dígitos, polidígitos por dígitos, polidígitos por polidígitos, por 10, 100 y 1000. División de dígitos por dígitos y polidígitos por dígitos. Resolución de problemas. Algunos temas a recordar. Tema 1. Multiplicación. Multiplicar es una forma de sumar de manera abreviada. Es una operación que consiste en hallar el resultado de sumar un número tantas veces como indique otro. Los números que se multiplican se llaman factores y el resultado de la multiplicación se llama producto. El signo X lo llamamos por. Las tablas de multiplicar son secuencias numéricas cuyo patrón es el factor de formación de la tabla. Este patrón se hace evidente al observar que los resultados se van sucediendo de uno en uno o de dos en dos y así sucesivamente. También se observan relaciones como, por ejemplo, que la tabla del 8 se obtiene duplicando la del 4 o la del 6 duplicando la del 3. La tabla de Pitágoras, o tabla pitagórica, es una forma alternativa y más compacta de representar las 10 tablas de multiplicación. Fue desarrollada hace siglos por el matemático Pitágoras. La prueba del 9 es un método muy utilizado para corroborar que una multiplicación no contenga errores de cálculo. Para verificar una multiplicación, a través de esta prueba, se suman los dígitos del primer factor y, por otro lado, los del segundo factor. Esos resultados se multiplican entre sí, luego se suman hasta lograr un número de un dígito y el número que se obtiene debe coincidir con el resultado de la suma de los dígitos del resultado de la multiplicación. La prueba del 9 no brinda total certeza de que el cálculo ha sido correctamente efectuado, pero si una multiplicación no cumple con la prueba del 9, nos brinda la posibilidad de saber que el mismo tiene errores. La base del método consiste en sustituir números grandes por otros más pequeños, obtenidos como la suma de sus dígitos. Generalmente, cuando la suma de los dígitos da 9, se sustituye por 0. El 1 y el 0 en la multiplicación y división. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación porque todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. El 1 es el elemento neutro de la división porque al dividir cualquier número por 1, el resultado es el mismo número. El 0 es el elemento nulo o absorbente de la multiplicación porque cualquier número multiplicado por 0 da como resultado 0. Tema 3. La división. La división es el proceso de distribuir una cantidad en partes iguales, de manera a conocer cuántos grupos de partes iguales pueden ser hechos. Es la operación inversa a la multiplicación y una de las 4 operaciones básicas de la aritmética. La división puede ser representada con varios símbolos. En una división, el número que se va a dividir se llama dividendo, el número que lo divide se llama divisor y el resultado es el cociente. En esta división, el dividendo es 18, el divisor es 3 y el cociente es 6. Cuando una división no es exacta, a lo que sobra se le llama resto. Por ejemplo, si se intenta distribuir 7 en grupos de 3 elementos, solo se llegan a formar 2 grupos iguales de 3 y sobra 1. 1 es el resto de la división. La división entre 0 no se encuentra definida, pero 0 dividido cualquier otro número es 0. En cualquier división, el dividendo es igual al producto del cociente y el divisor más el resto. La división no es conmutativa porque si se cambia el valor del dividendo y el divisor, el resultado cambia. La división no es asociativa porque si se agrupan los números y luego se dividen, el resultado cambia. Un hecho interesante de la división exacta es que si se intercambian de lugar el divisor y el cociente, el dividendo permanece igual. Sugerencias metodológicas. Al iniciar el módulo trabajaremos con los estudiantes multiplicaciones que no precisen reagrupaciones, utilizando material manipulativo para efectuar las multiplicaciones más pequeñas, para luego pasar a expresarlas simbólicamente de manera horizontal y vertical, logrando así que los estudiantes empiecen a familiarizarse con el proceso de multiplicar. Con tarjetas con números, ya utilizadas en anteriores sesiones, los estudiantes resolverán multiplicaciones con dificultades de reagrupación, graduando dificultades. Números dígitos por dígitos, polidígitos por dígitos y polidígitos por polidígitos. El uso de tarjetas les permitirá identificar el valor posicional, que requiere de reagrupación, de manera de ir comprendiendo paulatinamente el algoritmo de la multiplicación.
Volveremos a emplear el material manipulativo de tarjetas cuadradas solicitando a los estudiantes que resuelvan multiplicaciones de 2 dígitos a través de la agrupación de las tarjetas. Al realizar las operaciones utilizando las tarjetas, los estudiantes podrán notar que el resultado corresponde al área del rectángulo formado por las tarjetas. Así, por ejemplo, comprenderán que si multiplican 13 por 11, el resultado será un rectángulo con 143 cuadrados. Al efectuar las multiplicaciones con las tarjetas cuadradas, mostraremos a los estudiantes que pueden separar las piezas de acuerdo a las cantidades que se multiplican. Por ejemplo, en el caso de 13 por 11, les indicaremos que pueden descomponer en rectángulos de 10 por 10, 3 por 10, 10 por 1 y 3 por 1. Al reagrupar la multiplicación en 13 por 10 es igual a 130 y 13 por 1 es igual a 13. Y comparando con la multiplicación de 13 por 11, podrán comprender y fijar mejor el algoritmo de la multiplicación de polidígitos. Introduciremos la prueba de la multiplicación explicando que una de las formas para verificar que la multiplicación esté bien realizada es haciendo la prueba del 9. Plantearemos a los estudiantes varias multiplicaciones donde verificarán los resultados a través de esta prueba. A continuación, los estudiantes realizarán multiplicaciones por 10, 100 y 1000. Iniciarán la actividad empleando tarjetas con números de manera a identificar que para este tipo de multiplicaciones se aprovechan las propiedades del cero y la unidad en la multiplicación. Con variados ejercicios podrán ir consolidando sus conocimientos. A través de propuestas de reflexión sobre la conservación de recursos naturales, los estudiantes seguirán intensificando sus conocimientos sobre la multiplicación, logrando así reflexionar sobre la importancia del uso correcto del agua y resolver planteamientos donde aplicarán el algoritmo aprendido. Iniciaremos posteriormente actividades que les planteen a los estudiantes la necesidad de repartir de manera de introducir el concepto de división. Con bloques multibases realizarán actividades de distribución, analizando cuándo es posible hacerlo de manera exacta y cuándo no. Por ejemplo, pediremos a los estudiantes que distribuyan 69 bloques en 5 filas. Notarán que pueden hacer 5 filas de 13 bloques y que sobran 4 bloques. Al realizar la división 69 dividido 5, notarán efectivamente que el resultado es 13 y el residuo 4. Pasarán de la multiplicación concreta a efectuar la división de manera simbólica, tomando conciencia de los pasos que son necesarios para realizar una división, así como de las partes que componen la misma. Con variadas propuestas, practicarán el algoritmo, de manera de dominarlo paulatinamente. En la siguiente sesión propondremos que al resolver divisiones, reflexionen sobre cómo verificar que estén realizadas correctamente. Les indicaremos que al multiplicar el cociente con el divisor y sumar el residuo, se obtiene el dividendo. También les plantearemos diferentes situaciones que pueden surgir durante el proceso de división. Por ejemplo, que el dividendo sea menor que el divisor, entre otras. Practicaremos con los estudiantes varias divisiones para lograr afianzar el algoritmo llegando a divisiones de polidígitos por dígitos y les propondremos variados ejercicios que les permitirán seguir aprendiendo y construyendo sus conocimientos. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.